parar en el estudio, contestamos la pregunta. Así que vamos, Romanos capítulo 10, y vamos a leer nuevamente. Quiero que me acompañe el versículo 9 y 10, y los vamos a leer esos dos que estudiamos la semana pasada, pero vamos a tomar contexto de esos dos y luego seguimos. Romanos 10, 9 y 10. Vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a orar. Señor, ilumínanos con tu Espíritu Santo, por favor, para que podamos entender tu palabra y que nos edifique. Y te suplico, Señor, que en este momento seas tú el que me use a mí. Padre Santo, te suplico que tu Espíritu Santo me guíe y use mis labios para edificar a tu iglesia. Señor, yo sé que yo humanamente no tengo nada bueno que decir, pero te pido que tu Espíritu Santo me guíe para poder edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, nos han enseñado estos versículos, y lo voy a decir así, y no es para hacer sentir mal a nadie, pero lo voy a decir de esta manera. Nos han enseñado estos versículos como si fuesen una fórmula mágica. Como si fuesen una fórmula mágica. Y nos han enseñado que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pues, y entonces viene usted que alguna vez ha evangelizado a alguien y usted le dice: repetí esta oración después de mí. Señor Jesús, yo te pido perdón. Y usted le está diciendo: vaya, hoy como ya lo confesaste, ya sos salvo. Eso es un grave error. Porque si usted lee todo el contexto del capítulo 10, entonces usted se va a dar cuenta que de lo que viene hablando lo que viene hablando Pablo es de la ley de Moisés, y viene diciendo que lo que tenemos que tener para ser salvos es fe sin las obras de la ley. Entonces Pablo les está diciendo: si ustedes confiesan que Él es el Señor, pero con una convicción grande de que ustedes están, valga la redundancia, convencidos que son pecadores y que necesitan a Jesús como su Salvador, entonces si hacen eso, ustedes confiesan con su boca, pero dice la otra palabra, la otra frase: y creyeres en tu corazón. Recuerde, con todo su raciocinio, con todo su entendimiento, usted creer que Jesús es el Señor y creer que Dios le levantó de los muertos. ¿Y por qué hace un especial énfasis el apóstol Pablo en decir que si creyeres que Dios le levantó de los muertos? Recuerde que los judíos rechazaban totalmente el mensaje de Cristo. Entonces, lo que ellos debían creer era: bueno, Él murió, Él resucitó porque es Dios, y aceptar ese mensaje. Entonces, al aceptar ese mensaje con convicción, ellos son o eran salvos, igual que ahora usted y yo somos salvos por eso. Versículo 10, esto solo es un repaso. Puede buscar, si usted no entiende mucho lo que estoy diciendo ahorita, puede buscar aquí en la página o en el canal de YouTube, puede buscar el estudio anterior del capítulo 10, y ahí usted va a poder entender un poquito más. Pero ahorita necesito avanzar. Versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón. Vamos a ubicarnos que el corazón no es el músculo que palpita. No. Usted no cree aquí. Usted cree aquí. Usted cree aquí arriba. Entonces usted tiene aquí arriba en su mente, que la Biblia lo llama corazón en este momento, es la mente, el entendimiento, para que usted le quede un poco más claro. El entendimiento, cuando usted cree con entendimiento que usted es pecador, que necesita un Salvador, y ese Salvador solamente es Cristo, y no hay ninguna otra cosa que le pueda salvar, no hay obras, no hay nada más que le pueda salvar. Entonces dice el versículo 10, que si cree, porque con el corazón se cree para justicia.
Y la justicia es el hecho de la justificación que menciona Romanos 5.1, donde dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero ¿cómo lo creamos? Le creemos con nuestro entendimiento. Ahí lo creemos, con nuestro entendimiento. No es que usted cree aquí abajo, no, aquí usted está convencido, convencida de que usted es pecador, pecadora, de que usted necesita un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús. Eso es lo que dice ahí. Pero con la boca se confiesa para salvación. Y cerramos aquí. Lo que el apóstol Pablo estaba queriendo dar a entender es decirle a los judíos que tenían que poner de acuerdo su mente y su boca, porque si ellos decían que creían en Dios y creían en lo que la ley decía y creían en lo que los profetas decían y creían en lo que decían los salmos y creían en todo lo que decía el Antiguo Testamento, para resumirlo, ¿cómo era posible que no podían creer en el Mesías cuando lo tuvieron enfrente? Por eso dice, porque con el corazón se cree para justicia, ya soy justificado, y con la boca se confiesa para salvación. Tengo que tener mi mente y mis labios en un solo pensar. Eso es a lo que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. Vamos ahora a entrar al versículo 12. Vamos a entrar al versículo 12 y mire cómo dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Mire qué interesante. Ya lo explico. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muy bien, vamos a entrar ahí en un tema ahorita un poquito interesante de lo que dice acá. Vamos despacio. Mire cómo dice: porque no hay diferencia entre judío y griego. Es decir, si atrás viene diciendo que si creyere, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque no hay diferencia entre judío y griego. Entonces lo que está aclarando el apóstol Pablo acá es que tanto un judío, un descendiente de Israel, como un griego, él pone aquí griegos, pero vamos a incluir a todos los gentiles, o sea, todos aquellos que no son judíos, esos son gentiles. Usted y yo no somos judíos, usted y yo somos gentiles. Por ahí hay una iglesia que se ha puesto de la siguiente manera. Voy a omitir la primera parte del nombre para no entrar en controversias, pero se han puesto al final el pueblo de Dios. Y eso es, nosotros, dicen ellos, nosotros no somos amigos de Israel, somos el pueblo de Israel. Ese es el eslogan de ellos. Y eso no es cierto. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia. Y aquí Pablo está diciendo que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Es decir, todo aquel que invoca el nombre del Señor y se salva, ya le voy a explicar qué es invocar, entra a formar parte de un grupo que se llama iglesia. Ese grupo está formado tanto de judíos como de gentiles, con la característica de que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Pueden ser judíos, pueden ser salvadoreños, pueden ser africanos, pueden ser europeos, pueden ser de donde usted quiera, siempre y cuando tengan a Cristo como su Salvador y Señor, se forma un cuerpo llamado iglesia. Eso es lo que dice aquí. Pero ¿cómo es? Dice, es rico para con todos aquellos que le invocan. ¿Rico en qué? Bueno, en misericordia, en justificación, en salvación. ¿Y qué es invocar? Invocar va mucho más allá de lo que nos han enseñado o lo que hemos aprendido. Ya no quiero decir nos han enseñado porque se ve como que le estoy echando la culpa a alguien. No.
pero de lo que hemos aprendido, que nos han dicho, y voy a repetir esto: todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y usted ha visto de repente que aparece un señor ahí, bien buena onda, ¿verdad? Y agarra un grupito de niños y les dice: vaya niños, vengan para acá, un grupito de niños. Y les dice: ustedes, les traigo dulces, por decirle un ejemplo, les traigo dulces, pero para entregarles estos dulces, repitan esta oración. Y los hace repetir la oración del pecador: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces ya el Señor, buena onda, el hermano, les hace repetir la oración y les da los dulces, y después dice: tantos niños recibieron a Cristo. Eso es falso, porque le han enseñado que todo el que invocare con una oración que no está en la Biblia, el nombre del Señor será salvo. La palabra invocar no es hacer esa oración. Si usted va a la Biblia y usted va al libro de los Hechos, por ejemplo, después de que Pedro da su primer discurso, se convirtieron, creo que 5,000 personas, si mal no recuerdo, o 3,000, no lo recuerdo bien ahorita. Pero no dice que repitieron una oración. Dice que su corazón se compungió y le preguntaron a Pedro: ¿qué haremos? Lo voy a llevar, acompáñeme para que usted vea que no le estoy mintiendo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y estamos, ya le digo en qué versículo. Ya le digo, permítame. Versículo 37. Dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire la respuesta de Pedro. Mire la respuesta de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos. Y luego dice: y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No me voy a meter a estudiar lo que es bautícese cada uno. No, eso ahorita no lo voy a hacer. Pero la respuesta de Pedro, la primera palabra es arrepentíos. Vuelva conmigo a Romanos. Ahora, el punto central aquí es, en Romanos, que deben creer en Cristo como el Salvador. Entonces, ¿el nombre de quién tienen que invocar? El nombre de Jesucristo. Pero no es una fórmula mágica a través de una oración. Invocar, para el judío, cuando se dice invocar, es llamar a la misma persona. Es decir, ¿a quién tenían que acudir por ayuda? ¿A quién? La palabra invocar tiene unas connotaciones bien interesantes. Invocar literalmente puede servir para decir, llamar por nombre a alguien. Lo invoca, lo llama por nombre. Pero tiene una connotación de que usted llama a ese alguien en un pedido de auxilio. Es decir, aquí está diciendo que están invocando el nombre del Señor para pedir auxilio. ¿Y auxilio para qué? Para el perdón de los pecados. Por eso termina diciendo el versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Eso es importante. La salvación, Pablo les está diciendo, es para todos. ¿Pero para quiénes todos? Pues el mismo que es Señor de todos, ahí ya lo aclara, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Hay algo que debe hacer usted para poder obtener esa salvación, y ese algo que debe hacer es invocar el nombre del Señor, pero no es repetir una oración como que fuéramos pericos. No es eso. Es llegar al convencimiento de que soy pecador
y pedirle auxilio a Jesucristo y decirle: Jesús, te necesito porque creo que solo tú me puedes perdonar y salvar de mis pecados. A eso es lo que se refiere, que Él es rico para con todos los que le invocan. Y yo sé que ahorita a muchos de los que están escuchando esto les estoy botando esa idea, y a lo mejor usted está diciendo: pero yo a cuánto les he compartido y los he hecho repetir esa oración. Pues lo siento, hermano, no es lo correcto. Usted debe orar por esa persona y hacer que esa persona, a través del Espíritu Santo, porque Él es el que convence, pero usted es el que tiene que hacer una buena labor bíblica de explicarle a esa persona que él es pecador o pecadora y que necesita a Cristo como su Salvador. Lo que está buscando, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es: todo aquel que reconoce que necesita al Salvador y lo invoca. Recuerde que es llamar por nombre, pero llamar en un pedido de auxilio. Eso es invocar. Es decir, usted va a llamar a Jesús y le va a pedir auxilio. Y es exactamente lo que hacemos. Porque si usted no recibe a Cristo como su Salvador, no lo reconoce como su Salvador, usted está condenado a la muerte eterna. ¿Sí o no? Que cuando le invocamos lo que hacemos es pedirle auxilio. Yo lo que quiero que se saque de la mente es que eso significa repetir una oración. No es eso. Ahora, vamos despacio. Entonces, ¿la oración es pecado? No, no es pecado ni es mala. ¿Sabe qué es lo malo? Es cómo lo hacemos. Porque creemos que con forzar a la gente a repetir una oración, la gente ya es salva. Y no es cierto. Esa persona está convencida de que de verdad es pecador y necesita al Salvador, o repitió esa oración para que usted se fuera rápido y dejara de molestar. Hay que ver si el Espíritu Santo le convenció de pecado. Ahora sigamos leyendo, ya no me voy a detener más en eso. Versículo 13. Ahora mire cómo dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, ahí está otra vez. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ya le dije, invocar, y lo voy a repetir para que nos quede esa idea bien clara, es llamar por nombre, pero en un pedido de auxilio. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Como cuando usted estaba chiquito y lo iba siguiendo un chucho y usted empezaba a gritar: papi, 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 vaya, así. Usted quería que llegara para auxiliarlo porque el chucho lo iba a morder. Usted debe aquí invocar, y me da la impresión, esto ya no lo dice la traducción de la palabra, pero me lo puedo imaginar yo, que si es en un pedido de auxilio, es un pedido desesperado de auxilio. Yo nunca he visto a nadie pidiendo auxilio en secreto. Siempre que alguien pide auxilio está gritando. Entonces eso es lo que da a entender la palabra invocar. Una sola palabra que logremos entender correctamente de las Escrituras nos va a cambiar toda la idea que podemos tener errónea de algo. Ahora, sí se vale tener una idea errónea, pero es correcto también que cuando se le explica esa idea que usted ha tenido errónea por mucho tiempo, usted abra su mente y pueda aceptar y entender y reconocer que sí, sí había un error. Porque, ¿por qué digo esto? Porque yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos compañeros de ministerios con los que evangelizamos, y cuando se les explica esto se molestan y dicen que no sé qué, y siguen con lo mismo de hacer a la gente repetir una oración que no es válida, porque no es con fe. Y no tiene que ser una oración escrita que la tiene que repetir al pie de la letra. Lo que necesitamos que usted y yo para poder ser salvos es reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador y que ese Salvador es Cristo. Eso es lo que necesitamos.
Y por último, obviamente, después de eso viene el arrepentimiento de nuestros pecados. Eso es lo que se necesita para llegar al perdón. Eso es invocar. Y dice aquí que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Me llama la atención esto porque aquí está dejando abierta la opción a cualquiera que quiera, valga la redundancia, ser salvo. Cualquiera que quiera ser salvo. Descartamos nuevamente la predestinación calvinista, que lo vimos la semana pasada. Ahí está, usted lo puede ver, el video, para que usted lo pueda entender. Lo desvirtuamos, porque dice, todo aquel, no le está cerrando la puerta a nadie. ¿Quién es el que tiene que buscar la salvación? Uno. Dios ya puso el medio, y el medio fue Cristo. Es lo que Pablo viene hablando en el capítulo 10, lo último que hemos visto. ¿Y qué es lo que tenemos que aplicar? Fe. Y todo aquel que con fe le pide auxilio, invocare, esa es la palabra, le pide auxilio a Jesús, porque dice claramente que invocare el nombre del Señor. Ojo aquí con esto. No está diciendo que invoca religiones. Lo voy a decir con mucho respeto, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero es la verdad. No dice aquí que el que invoca a la Virgen María o a los santos, no quiero ofender a nadie porque sé que me están viendo personas que no comparten nuestra creencia y tal vez usted sí cree en la Virgen María y en los santos, pero la Biblia le está diciendo que el que invocare el nombre del Señor lo va a llamar por nombre. Le va a pedir auxilio a él, no a nadie más. Nadie más tiene la potestad para salvar. De hecho, María dijo que ella se regocijaba en tener en su vientre a su Salvador. No voy a seguir con eso, y solo le dejo eso para que usted entienda que se está refiriendo al que invoca el nombre del Señor, cualquiera que sea. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso creo que sí entendemos a qué se refiere ser salvo, ¿verdad? Salvo de la condenación eterna a la que usted y yo éramos merecedores a causa de nuestro pecado. Usted y yo nos merecíamos morir, usted y yo merecíamos ser condenados, usted y yo merecíamos el castigo debido a nuestro pecado, pero usted y yo hicimos un pedido de auxilio al Salvador. ¿Y qué pasó? Él nos salvó. Versículo 13. Ahora, el apóstol Pablo aquí empieza a hacer una serie de preguntas que ya las vamos a entender al final. Y estas preguntas son bien interesantes. Ahora, solo quiero aclarar algo en lo que dice aquí todo aquel, antes que se me vaya a quedar. Versículo 13. Porque todo aquel son dos palabras. Y por separado, todo dice, quiere decir cada uno por separado. Todo aquel. Y aquel es cualquiera. Entonces, cada uno, cualquiera, que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también está dando a entender que la salvación es individual. O sea, usted solito, uno a uno. No hay salvación a través de sus padres, no hay salvación a través, como hay religiones, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, los mormones creen que ellos se pueden bautizar por los muertos, es decir, ellos creen primero que el bautismo salva, el primer error, pero si hay alguien, un familiar de un mormón que ya murió, pero murió sin bautizarse, usted puede bautizarse por su familiar, no sin antes pagar lo que debe pagar porque cobran. Entonces, usted se bautiza por ese alguien que ya murió y esa persona es salva. Eso es un error. Dice, es individual la salvación. Individual. Cada quien debe invocar a Jesucristo por su propia cuenta. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Muy bien, vamos a esos versículos interesantes. ¿Nunca se ha puesto a reflexionar usted, si ya ha leído antes esto, por qué Pablo hace esas preguntas que pareciera que se salen un poquito del tema que Pablo trae? Pablo está haciendo unas preguntas bien interesantes aquí. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Por qué? Porque los judíos también se oponían a que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, se lo voy a poner así. Los judíos no querían compartir su Dios con nadie. Y Pablo les predicaba a los gentiles, entonces inmediatamente los judíos, aún los creyentes, los que ya creían en Cristo, se oponían a que los gentiles fueran salvos. Y cuando querían un gentil decía que era salvo, querían circuncidarlo y querían hacerlo cumplir todos los rituales de ellos. Por eso Pablo hace estas preguntas, como quien dice, ustedes han rechazado al Mesías toda la vida y ahora se están enojando porque voy yo y les predico. ¿Y cómo se van a salvar? ¿Y cómo invocarán a aquel en el cual de quien no han oído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo les está diciendo prácticamente para lo que él fue llamado. Pablo en algunas ocasiones, no en esta carta, dice que a los gentiles, Pablo les está diciendo, no van a creer. Si no hay quien predique, tengo que ir yo y predicarles. Pero Pablo en el 15 hace una pregunta aún más interesante. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo les está diciendo, tiene que haber personas enviadas a ellos. Y Pablo está certificando aquí, en este versículo, lo que él dice en el capítulo 1, versículo 1. Búsquelo ahí. Romanos capítulo 1, versículo 1. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Dice Pablo, siervo. Ahora, Pablo aquí está diciendo siervo y está poniendo una palabra que a mí me llamó mucho la atención. Ya le voy a explicar lo siguiente del versículo. Es la palabra jupérete o jupéretes. No me recuerdo muy bien cómo se pronuncia. Pero estos esclavos, aquí a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, son los esclavos que iban en la última parte, en la parte del fondo, galeones romanos. Los galeones romanos son los barcos romanos, los grandotes. Y los que iban al fondo eran los remeros. Pablo aquí está diciendo que él es un remero. Pero estos remeros tenían una característica. Estos estaban encadenados al barco. Y cuando el barco era atacado, morían allí encadenados al barco. Y ellos remaban y movían el barco. Entonces Pablo está diciendo aquí, yo no tengo opción de escapar de este llamado. Y dice Pablo, siervo de Jesucristo. Ya le expliqué la palabra siervo. Mire cuál es el llamado del cual Pablo no puede escapar. Llamado a ser apóstol. Y la palabra apóstol no es otra cosa que decir enviado. Eso es la palabra apóstol. Y hoy allá andan un atajo de atarantados diciendo que son apóstoles. Ni siquiera entienden lo que significa la palabra apóstol. No saben, ni les interesa. Porque la palabra apóstol ahora para ellos les da estatus. El apóstol Guillermo Maldonado. El apóstol fulano de tal. Y hasta ese viejo atarantado que anda ahí, el desmuelado ese del Santiago Zúñiga, que dice que es apóstol. No tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que están diciendo.
Entonces Pablo estaba diciendo que él tenía un llamado del cual no podía escapar. Y como dice Romanos 10:15, vuelva conmigo ahí para que usted lo vea. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces Pablo está diciendo, esto es mi llamado, yo soy enviado. ¿Por qué decimos eso? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Para que usted pueda entender, Pablo está citando Isaías 52:7. Vaya conmigo, Isaías 52:7. Vaya ahí, búsquelo. Que tiene que acostumbrarse a buscar en su Biblia. Isaías 52:7. Esto es lo interesante de estos versículos, para que usted entienda por qué Pablo cita Isaías 52:7. Se lo voy a leer. Mire cómo dice Isaías 52:7. Voy a leer desde el 6 para que tengamos un poquito de contexto. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo hablo. He aquí estaré presente. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Y qué es lo que Pablo estaba llevando? Buenas nuevas. ¿De qué? De salvación. Por eso el apóstol Pablo cita Isaías 52:7. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Él está confirmando que él tiene un llamado, y ese llamado es a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahora, yo sé que hay algunos, tal vez amigos, colegas, pastores, que puedan estar viendo esto, y la gente piensa que uno, por tener ese apodo de pastor, no tiene problemas, no tiene dificultades, no queremos a veces tirar la toalla, no nos desesperamos, no tenemos bajones de ánimo, no nos entristecemos. Todo eso nos pasa. Pero tenemos un llamado al cual no podemos renunciar. Y ese llamado al cual no podemos renunciar es predicar las buenas nuevas de salvación. Esto es como las pandillas o como la mafia. Hay entrada, pero solo se sale una vez que usted y yo morimos. Uno de mis hermanos que está en Guatemala acaba de escribir un libro que se llama Pastorado. Entras bajo tu propio riesgo. Y es cierto, hay entrada, pero no hay salida. Y para usted que me está escuchando, y usted le encanta criticar pastores porque no son de acuerdo a lo que usted quiere, porque no es el pastor que usted quiere, porque no le parece cómo habla, cómo se viste, cómo actúa, no se esté metiendo donde no se tiene que meter. Sea como sea, son siervos del Señor y a usted no le importa. Deje que Dios entienda con él, usted no se meta, porque tienen un llamado de parte de Dios y a la misma vez tienen un respaldo de parte de Dios. Y el día que usted haga la mitad de lo que su pastor hace, entonces usted puede hablar con solvencia. Mientras tanto, no hable. No se lo estoy diciendo para hacerlo sentir mal, solo téngalo en cuenta, porque tienen un llamado de parte de Dios. Y tenga cuidado si usted se está metiendo donde no se tiene que meter. Tenga cuidado, deje que Dios entienda. Ese es el llamado de Dios para ellos, y por eso Dios entiende con los pastores. Hay una línea de mando y va hacia arriba, no va hacia abajo. Espero que me haya entendido lo que le quiero decir. Ahora, este versículo, Isaías 52:7, abre el preámbulo del 7 al 14, del 7 al 11, perdón, usted los puede leer después. Al 14, sí. Abre es el preámbulo de los versículos de Isaías 53 y vamos a empezarlo a leer desde el versículo 3. Miren lo que el apóstol Pablo citó. Al apóstol Pablo citar esto, los judíos inmediatamente sabían todo lo que esa sección hablaba.
Y mire lo que dice el versículo 3 de Isaías 53. Dice, subirá, voy a leerlo desde el 2, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Está empezando a describir a nuestro Señor Jesucristo en su humanidad. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Jesús fue, se lo voy a poner así cortito y resumidito. Jesús fue un ser humano normal. No debe haber sido, según lo que yo leo aquí, un ser humano o un hombre atractivo. Seguramente no. ¿Por qué? La gente dice, pero es que era perfecto, él tenía que ser perfecto. Permítame. Él era perfecto moralmente. Físicamente no tenía que ser perfecto. Porque si Jesús hubiese sido perfecto físicamente, no hubiese envejecido. Pero Jesús murió a los 33 años. ¿Cómo dice que envejeció? Usted y yo todos los días estamos envejeciendo desde que empieza a nacer. Usted empieza a crecer. Por eso le crece el pelo, por eso le crecen las uñas, se le cae el pelo. Por eso, porque estamos envejeciendo. Jesús experimentó el mismo proceso. No debió haber sido un ser humano muy atractivo. Lo más seguro es que no. Estoy interpretando el versículo. Pero mire cómo dice el 3. Despreciado. Aquí sí ya vamos entrando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué es lo que Pablo citó allá. Un versículo, pero inmediatamente los judíos se vinieron hasta aquí. Ellos pudieron haber captado hasta aquí. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestra rebelión, nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, présteme su atención. Cuando el apóstol Pablo cita Isaías 52:7, los judíos entendían y sabían exactamente todo lo que continuaba después de eso. Y el apóstol Pablo les está diciendo, ese Jesús, ese varón del que está hablando Isaías 53, ese es el que ustedes están rechazando. Ese es el que ustedes están rechazando. Y ya va a ver la pregunta con la que el apóstol Pablo sigue en estos versículos. Ya lo voy a llevar ahí. Solo quiero sacar unas cuantas verdades de estos versículos que estamos leyendo. Ciertamente, dice versículo 4 estoy. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Ojo, hermano, eso es mentira. Cuando dice enfermedades, se refiere al pecado. Él pagó nuestras enfermedades. ¿Quieres recibir sanidad del pecado? Acérquese a Jesús. Eso es así, para que lo entendamos rapidito. No voy a profundizar mucho en eso. Pero no es que Jesús se llevó las enfermedades físicas. Como lo he dicho otras veces en la iglesia, o no se va a morir usted. De algo se tiene que morir. De algo se va a morir. Y generalmente alguien se muere de una enfermedad. De cáncer, de insuficiencia renal, que se le paró el corazón, que le dio un derrame. Si fuera cierto que Jesús llevó nuestras enfermedades físicas, nadie se muriera. Entonces es una mentira. Llevó el pecado. A eso se refiere. Le tuvimos, mire, Él sufrió nuestros dolores. Ajá, el dolor que nos tocaba pagar en la cruz se lo llevó. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Quién castigó a Jesús en la cruz? Cuando Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que usted vaya entendiendo, fue Dios, se cobró, Dios la factura que nos tenía que cobrar a nosotros, se la cobró a su Hijo. Y el versículo 5, que es el cierre de esta parte de lo que Pablo citó. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él.
¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, había una enemistad entre Dios y el hombre, y Dios quería destruir al hombre, y aún Dios va a destruir a todo aquel que no crea en Cristo. Le guste a usted lo que esté oyendo o no le guste, es una realidad. Dios va a destruir a todo aquel que no tiene a Cristo como su Salvador, porque para eso el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él tuvo que firmar el acuerdo de paz a costa de su propia vida. Y por su llaga, miren, no lo dice en plural, lo dice en singular. Y por su llaga fuimos nosotros curados. En lo que usted llega a Romanos 10:15 otra vez, le explico qué es esa llaga. Cuando crucificaron a Cristo, el cuerpo de Cristo era una llaga completa. Todo. Lo azotaron, le pusieron una cadena, una corona de espinas, lo crucificaron. Entonces su cuerpo completo, de pies a cabezas, era una sola llaga. Por eso dice que Él fue molido, literalmente. Ese castigo que aparece en la pasión de Cristo, yo creo que es lo más apegado a la realidad. Así sucedió. Así fue. Ahí dice molido y una sola llaga todo su cuerpo. Romanos 10:15. Vamos que, el tiempo, nos come el tiempo. Vamos. Romanos 10:15, otra vez. ¿Y cómo irán, cómo predicarán si no fueren enviados? Ya se lo expliqué. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mire aquí. Ahora le cita Isaías 53:1. Ese lo lee después. Lo que le voy a leer ahorita es literal Isaías 53:1. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Isaías 53:1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Qué sufrió Dios del pueblo de Israel constantemente? Rechazo. ¿Qué recibió Cristo constantemente y sigue recibiendo del parte de los judíos? Se llama rechazamiento. Continuado, se llama eso. Rechazamiento. Lo siguen rechazando. Lo rechazaron y lo siguen rechazando todavía. Lo siguen rechazando. Entonces, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Son pocos los que han creído. Pablo está citando y está diciendo, hay algunos que creyeron. O sea, lo estoy parafraseando como Pablo lo está plasmando aquí. Algunos ya creyeron, pero ¿quiénes son los que han creído? Son pocos. Y para esto, que no eran judíos, la mayoría eran gentiles. Y es lo que los judíos no podían soportar. Pero veamos, sigamos, porque el tiempo nos come. Versículo 17. Así que la fe es por el oír y por el oír la palabra, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, amado hermano y amigo que estás ahí de ese lado, la fe no viene porque tú oigas hablar o hay filosofías, gente que habla muy buenas filosofías y que el universo y la energía y que un montón de tonteras y que el conocimiento nos lleva a la salvación. No dice eso. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tiene que oír para salvarse? Palabra de Dios. Pero oírla, recibirla, aceptarla y reconocer el evangelio de Cristo y reconocer a Cristo como su Salvador. A eso es a lo que nos estamos refiriendo en esta parte de acá. Ahora, vamos a ir terminando. Versículo 18. Pero digo, ahora Pablo hace una pregunta retórica, mire. Pero digo, ¿no han oído? O sea, Pablo les está diciendo, todas esas preguntas anteriores que hacen los versículos del 14 al 15, que dicen, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Y Pablo les termina aquí con una pregunta retórica a ellos. Pero digo, ¿no han oído? Ustedes no han oído el mensaje de Cristo. Eso les está diciendo Pablo. Antes bien, contesta Pablo,
Por toda la tierra salió la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Era desconocido para Israel? Hagamos un repaso de lo que Pablo ya habló en los capítulos anteriores, cuando les hace ver que Dios les dio la ley, que Dios les dio Jacob, que Dios les dio una tierra, que Dios les dio un montón de cosas. Ahí está en los capítulos anteriores, el apóstol Pablo haciéndoles memoria de todo lo que Dios les ha permitido, les confió la palabra. ¿Es desconocido para Israel el mensaje del Mesías? No era desconocido, simple y sencillamente no aceptaron ese mensaje. Primeramente dice, sigamos, Moisés dice, yo provocaré a celos, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Eso el apóstol Pablo aquí está citando Deuteronomio 32:21. Puede anotarlo ahí y búsquelo usted después. Deuteronomio 32:21 es lo que está citando el apóstol Pablo aquí. Y literalmente dice eso, yo los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Es decir, con los que no tenía destinado, entre comillas, para que lo podamos entender de esa manera, a que fueran mi pueblo, yo los voy a provocar. Y es lo que literalmente está pasando en este momento de la carta. Les está diciendo, yo los estoy provocando a celos con los gentiles. Ustedes se las dan de muy, que solo ustedes. Por eso dicen Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Es nuestro Dios. Los gentiles son metidos. Ellos quieren adorar a nuestro Dios. Es un sentimiento de los judíos. Pero aquí les está diciendo, yo los voy a provocar a celos. Así como ustedes me provocaban a mí, ahí lo leen Deuteronomio, ahí lo dice. Así como ustedes me provocaban a mí, yéndose detrás de Baal, yéndose detrás de este, del otro. Pues yo así los voy a provocar a celos a ustedes también. Es lo que les está citando el apóstol Pablo. Vamos sobre el final, versículo 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto ya lo vimos anteriormente. Cabalmente, los que no tenían interés en agradar a Dios terminaron encontrando a Dios a través de una sola cosa, de la fe. De la fe, sin obras, sin ley, solo la fe. Pero mire cómo dice ahora. Dice, pero cerca está Israel. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué difícil cómo cierra Pablo este capítulo. Dice, todo el día extendí mi mano. Todo el día estuve ahí esperando que ellos quisieran tomarse de mí. Y no quisieron. Entonces ahora le voy a tender la mano a los que sí quieren agarrarse de mí. Y le tiende la mano, nos tiende la mano a los gentiles. Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así de sencillo. ¿A través de qué? De la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado esta tarde, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido. Gracias porque estamos claros que la salvación es a través de la fe, sin obras, porque no nos alcanza, Señor. Gracias por mostrarnos a tu Hijo Jesucristo y a través de Él poder obtener la salvación. Si tú estás de ese lado de la pantalla y tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón y tú has entendido esta tarde que la salvación es solamente a través de la fe, sin obras, y tú quieres pedirle a Jesús ahora que te limpie, que te perdone, y quieres invocarle pidiéndole auxilio para que Él sea tu Salvador, puedes repetir esta oración con fe después de mí. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que limpies mi corazón. Te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz.
Gracias porque a través de tu muerte me diste perdón. Te recibo hoy en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera vaya al cielo contigo. Amén. Si tú hiciste esa oración con fe, tú ahora eres un hijo o una hija de Dios. Y como siempre te lo he dicho, no hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Tú eres un hijo de Dios. Señor, gracias por la oportunidad que nos diste de compartir esta tarde tu palabra. Síguenos bendiciendo, Señor. Prepara nuestros corazones para el día de mañana para que también podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por haberse conectado. Gracias por estar pendientes de su iglesia del aire. Nos vemos mañana, 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos.